poder permanecer en esos lugares de honor, en esos lugares de autoridad, quiero soltar esta palabra, liberar esta palabra que Dios ha puesto en mi espíritu y que lleva como título legislando desde las alturas o gobernando desde las alturas. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, Isaías 61, verso del 1 al 4. Hoy vamos a ser confirmados en ese nivel de altura, en ese lugar de honor que el Señor quiere que estemos. Isaías 61, verso del 1 al 4. ¿Lo tiene? ¿Sí? Bien. Nos disponemos entonces a escuchar la palabra del Señor. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y el último verso dice: entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad en el Espíritu para sujetar cada vida a tu palabra. Señor, declaramos que tu palabra es la inmarcesible, la indestructible, la poderosa palabra de Dios que no dejará de ser, pues los cielos y la tierra pueden pasar, pero tu palabra no pasará. Declaramos que somos gente de tu palabra, por ella vivimos, por ella somos vivificados, restaurados y bendecidos. Y declaramos que al escuchar tu palabra no seremos más los mismos, seremos cambiados, mudados, transformados, bendecidos, empoderados por tu preciosa palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos en ella, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Saben? En este pasaje, el último verso, Dios está diciendo, está hablando proféticamente que Él haría una acción de restauración de las ciudades que han sido arruinadas, desoladas, devastadas por causa del pecado. Porque en un comienzo Dios todo lo creó hermoso y Él le puso el calificativo que todo lo que Dios había hecho era bueno en extremo. Sin embargo, por causa del pecado es que todo el orden, toda la belleza de Dios fue trastocada. Y es por eso que en este verso el Señor está prometiendo, diciendo que restauraría las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuáles son las desolaciones y las devastaciones que están sufriendo las naciones? Es precisamente el crimen, la corrupción, la inmoralidad, la violencia y el pecado en medio de la ciudad y de las naciones. De manera que en esto vemos que Dios quiere que tengamos, hermanos amados, responsabilidad de poder restaurar las ciudades donde vivimos. Fíjense que los grandes hombres y mujeres de Dios que disfrutaron del favor y del poder sobrenatural de Dios, lo disfrutaron porque ellos se unieron a una visión generacional. O sea, ellos entendieron de alguna manera que habían recibido una palabra, un encargo de Dios, una promesa de Dios sobre sus vidas, y sabían que eso no tenía que morir con ellos, sino que tenía que ser traspasado, tenía que ser transferido, tenía que ser impartido a las generaciones presentes y futuras. Y ellos decían, esta es una visión trigeneracional. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero también es el Dios de Jacob. De manera que lo que tenemos que comprender, mis queridos hermanos, que la bendición sobre Abraham no era solo una bendición para él y su vida, sino que era para toda su descendencia. El Señor le dijo, te haré bendición y serás bendición, y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Dios siempre ha tenido en mente que cuando Dios te llama a ti, lo hace pensando en alguien más, lo hace pensando en familias, lo hace pensando en tus amigos, en tus amistades, lo hace pensando en multitudes, porque todo el mundo necesita lo que tú y yo tenemos. Necesitamos entender, mis queridos hermanos, que Dios no le dio a Moisés una vara para sacarlo a él del desierto, sino más bien para sacar a toda una nación del desierto. Cuando Dios le da las riquezas a José, no lo hace para que José se enriquezca, sino que lo hace pensando que él iba a tener una provisión para sustentar a todo un pueblo. Cuando Dios le da la provisión a Nehemías para construir, no lo hace pensando simplemente para que Nehemías construya su casa, sino que lo hace pensando en que él iba a construir los muros de la ciudad y por ende, por supuesto, luego iba a construir también sus casas y para los suyos. De manera que cuando Dios entrega algo, lo hace pensando en las generaciones, lo hace pensando en los demás. Cuando Dios viene a nuestras vidas a bendecirnos, y lo que ocurrió hace domingos atrás, esa bendición, la bendición profética que recibimos de los padres a los hijos, esa es una bendición que tiene que traspasar a los hijos tuyos y a los hijos de tus hijos y a toda tu descendencia. Si esta casa va a ser bendecida, como está siendo bendecida, si estamos siendo puestos en sitiales de honor, de honra, con peso de gloria, será para bendecir esta ciudad y toda la nación. Siempre Dios mira la ciudad y el continente y el mundo entero, porque Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. De manera que si recibimos riqueza, recibimos honra, recibimos gloria, recibimos revelación, recibimos bendición de parte de Dios, es para que eso sea compartido. El Señor dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuánto han recibido por gracia? Eso tienes que compartirlo con los demás, porque el Señor dice que ha venido a darte vida, y ha venido a darte vida en abundancia. O sea, tienes para compartir, tienes para entregar. Cuando ves el plan divino y entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, que va más allá de ser solo por ti, sino que es un plan generacional para afectar a toda una nación, entonces puedes entrar en una dimensión sobrenatural del favor de Dios y por supuesto del poder que nunca antes habías visto. Cuando tú comienzas a tener revelación de la designación sobre tu vida y que Dios te ha puesto para afectar a los demás, entonces comienzas a entrar a una dimensión, a un ámbito de lo sobrenatural y Dios te habilita, te capacita con algo sobrenatural en tu vida. Fíjate que la Biblia dice en Hechos 13, verso 36, de esta manera. Hechos 13, verso 36, con respecto a David. Dice así, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Qué precioso. David fue un hombre que no solamente se dedicó a los suyos, sino que dice que fue fiel a su generación al grado de servir a su generación y después pudo descansar con gozo en su corazón. ¿Sabían ustedes que esto es algo por lo cual David había confiado toda una vida? David expresó esto en el Salmo 71, verso 18. Él decía, oh Dios, aquí tenemos otra oración apasionada, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie, ¿qué cosa? Tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Qué estaba orando David aquí? Él estaba diciendo, Dios, yo no me quiero morir hasta que haya servido a tus propósitos en mi generación, hasta que haya mostrado tu poder a mi descendencia. No permitas que yo descienda al sepulcro antes que mis ojos vean tu promesa cumplida en mi generación. Por eso que hablaba de las canas, hablaba de su vejez, le decía, Señor, no permitas
que yo no deje de cumplir mi propósito. Mis hermanos queridos, la mayor desgracia en esta vida no es la enfermedad, no es la muerte, no es el sufrimiento de un divorcio. La mayor desgracia en esta tierra es vivir sin propósito. La mayor desgracia que hombre puede tener o mujer en esta vida es que su potencial no sea liberado, porque hemos venido cargados de habilidades de la gracia de Dios. Portamos algo glorioso en nosotros. El apóstol Pablo lo decía: tenemos este tesoro en vasos de barro, pero este tesoro tiene que ser visto, tiene que ser impartido. Hermanos, tenemos algo precioso en nuestras vidas y Dios nos prohíbe que muramos antes que liberemos el potencial. Tu epitafio final no puede decir potencial no liberado. No puede decir que en paz descanse simplemente, sino que tiene que decir: este hombre fue fiel, cumplió su propósito en su generación. Que tu epitafio final diga: potencial liberado, cumplí el designio de Dios para mi vida. Mi querido hermano, tú tienes que decir: no me voy a morir. Tú no te puedes morir hasta que hayas cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Tú tienes que llegar a decir: no voy a morir. Yo no voy a morir hasta que cumpla la misión de Dios en mi vida, hasta haber terminado la carrera, hasta haber peleado la buena batalla de la fe, hasta haber liberado todo el potencial que Dios puso en mi vida. No me voy a morir. Tienes que decidirte, tienes que declararlo. Tú no vas a terminar fracasado ni derrotado. Vas a terminar glorioso, vas a terminar victorioso en el Señor. Y tienes que tú determinarte, decir: yo voy a cumplir, no voy a descender al sepulcro hasta haber dejado todo lo que tenía que haber dejado, hasta haber entregado el legado a los míos. Hay una poderosa razón por la cual estás vivo hoy. Hay una razón por la cual tú naciste en esta generación. Y es para transferir un legado y ver con tus ojos las fieles promesas del Señor que se cumplen en la vida de tus hijos y en los hijos de tus hijos. ¿Sabes? No te puedes morir, no puedes dejar esta tierra hasta ver transferido el legado que hay en tu vida. Hubo un rey llamado Joás. Ese nombre significa el Señor ha dado. Jehová ha dado. Joás. Y fíjate que quiso obtener del profeta Eliseo su última bendición. Este rey había visto en Eliseo un padre, porque si tú lees el pasaje del cual te estoy mencionando, si lo has leído, él dice las mismas palabras que Eliseo le dijo a Elías cuando estaba siendo tomado de la tierra por Dios. Este rey llega ante Eliseo y le dice: padre mío, y su gente de a caballo. Lo estaba tratando de padre porque quería su bendición. Este rey estaba con temor en su corazón porque estaba siendo amenazado por un sitio de los sirios. Así que él viene ante el profeta Eliseo, lo mira como un padre y quiere obtener de él la bendición sobre su vida y sobre su generación. Y el profeta le dice: toma una saeta y lánzala. Y el rey lo hizo. Y luego le dijo: toma la saeta en tus manos, que esas saetas simbolizaban la victoria sobre sus enemigos. Y le dijo: golpea la tierra. Ese era un acto profético. Era una palabra tremenda que Eliseo estaba soltando en lo último de sus días. Y le dice: golpea la tierra. Y ese rey dice que tomó las saetas y golpeó 1, 2 y 3 veces y se detuvo. Dice que el profeta, enojado, disgustado, le dijo: ¿por qué te detuviste? Al haber dado 5 o 6 golpes, habrías destruido por completo a los sirios. Hermanos, aquí vemos que este hombre fue con una decisión correcta, pero tuvo una motivación equivocada, una actitud equivocada, pasiva. Hermanos, nosotros tenemos que tomar las saetas de salvación del Señor. Tenemos que tomar la victoria en nuestras manos. Tenemos que golpear con ellas.
Tenemos que declarar la justicia, la santidad de Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación y no detenernos. Tenemos que tener una santa terquedad de que Dios pueda darnos victoria a través aún de las adversidades. Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener una actitud de osadía, de agresividad en la fe. Porque el Señor dice que el reino de los cielos hasta los días de hoy está sufriendo violencia. Pero solo los agresivos en la fe arrebatarán el reino, las promesas, las victorias. Hermano querido, el Señor dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Para que puedas afirmar tu pie en la promesa de Dios y comenzar a decir, esta herencia me pertenece. No voy a soltar nada de lo que Dios me ha dado. No me voy a bajar de este nivel de honra. Voy a declarar la bendición sobre los míos. Voy a tener victoria sobre toda la adversidad, sobre toda fuerza del mal. El Señor Jesucristo ha dicho que Él nos dio toda autoridad sobre todo poder del enemigo para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Y dice, y nada nos dañará. No hay poder del enemigo que pueda contra los hijos de Dios. Hemos nacido para ser benditos y lo que Dios bendijo, bendito está. De manera que eres indestructible si estás en la perfecta voluntad de Dios. Si en tu vida hay coherencia, hay santidad, hay intimidad, hay temor de Dios, no tienes nada de qué temer. Hay 365 veces un no temas. Eso significa que por cada día que te levantes, el Señor te dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No temas, no te dejaré. No temas, no te desampararé. No temas, yo estoy como levantando bandera contra toda corriente del enemigo. Nada podrá dañarte. No hay arma forjada que contra ti se levante y prospere. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo que no nos ha dado, dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hermanos, el Señor nos ha dado autoridad legal para declarar la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes cómo? Como se hace en el cielo. Hay una autoridad legal, legítima sobre tu vida. Pregunto, ¿es legal la corrupción en el cielo? Por supuesto que no. Aquí también en la tierra no es legal. ¿Es la inmoralidad legal en el cielo? Dígalo, no es. Por lo tanto, aquí en la tierra tampoco lo es. ¿Es la violencia legal en los cielos? Aquí en la tierra tampoco. Por eso el Señor Jesucristo enseñó que debíamos de orar, que tiene que hacerse la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. El Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado las llaves para abrir y cerrar. Y una de las llaves que Él nos ha dado, Él ha dicho, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Eso significa que Dios nos plantó en esta tierra, en esta ciudad, como reyes y sacerdotes, para unir los cielos con la tierra, para liberar el poder de Dios, para legislar desde las alturas, para poder declarar y decretar lo que Dios ha dicho. ¿Sabes tú lo que dice la palabra del Señor en Daniel 4:17? Es una palabra tremenda, porque en el original dice algo poderoso. Dice que el decreto es del cielo, es del Señor. Que todos los designios son declarados por la boca de Dios. Pero dice que la decisión o la resolución es dado a los santos. Dios puso una capacidad de poder de decidir con nuestras palabras lo que sucede aquí en la tierra, pero por el decreto de Dios. Eso significa que cuando tú y yo nos unimos al cielo, a las declaraciones de Dios, a la voluntad de Dios, y la soltamos sobre esta tierra, eso provoca algo glorioso, hay rompimiento. Algo sucede cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios. Por eso dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, hay un poder que se libera en el acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo para orar, para que la injusticia sea sacada de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestra familia. La enfermedad
es ilegal en el cielo y en la tierra. La corrupción es ilegal en el cielo y en la tierra. No puede ser. Dios nos ha constituido, mis queridos hermanos, como la corte legal del cielo, aquí en la tierra. ¿Puedes creer eso? Somos la corte legal, establecida aquí en la tierra, porque la decisión es de nosotros los santos. Nosotros tenemos que declarar la palabra. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, si tú dijeres a este monte, ponle el nombre que quieras, gigantes, problemas, enfermedades, maldiciones, angustia, si tú le hablas, si tú dijeres en tu corazón y declararas con tu boca que ese monte se desarraigue, entonces dice, lo que tú digas y no dudas, te será hecho. Hay un poder en tus palabras. La declaración que fluye de tus labios es poderosa para el bien o para mal, porque ahí está el poder en tus palabras. Por tus palabras se crea vida, por tus palabras se crea justicia, por tus palabras se crea sanidad, porque ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y lo que tú estás declarando, lo estás declarando porque estás unido al decreto divino. Hay un decreto divino, hay un decreto celestial. Es posible que haya edictos de muerte, sentencias en nuestra ciudad, en nuestra tierra, pero el decreto de Dios es mucho más poderoso porque lleva el sello real y es irrevocable. Hermanos, no nos tiene que gustar, tenemos que incomodarnos cuando vemos que hay pancartas o letreros que digan que Arica tiene SIDA. No nos tiene que gustar eso. Tenemos que orar para que esos carteles sean sacados, porque no es verdad, es una maldición. Arica no tiene SIDA. Es un grupo de personas que, por supuesto, están sufriendo, pero esa es una maldición. Y tenemos que revocar las maldiciones del diablo sobre nuestra ciudad. Hermanos, no nos tiene que gustar que se dicten leyes donde aún pasan por encima de los padres. Y los niños pueden ser enseñados, nuestros hijos, nuestros nietos, de que un niño puede tener dos padres o dos madres. No está bien. Tiene que haber un enojo santo en nosotros. Tenemos que levantarnos y orar e interceder y sacar nuestra voz. Porque el problema de este mundo no es la maldad de los malos. Es el silencio de los buenos. ¿Cuántos buenos hay aquí? Síganme los buenos. No, esa es otra cosa. Pero síganme a hacer declaraciones, a poner nuestra boca. El Señor dice, busqué a alguien, en Ezequiel 22, verso 30, busqué a alguien en la tierra para que se pusiese en favor de los habitantes, que se pusiese en la brecha. Y dice, no lo hallé. Eso es lo más triste que Dios dice, no lo hallé. Pero digámosle al Señor en este tiempo, en esta generación, Señor, si tú estás buscando a alguien que se ponga en favor de los perdidos, en favor de la justicia, en favor de la verdad, aquí me tienes a mí. Hermanos, el aborto es ilegal, tanto en el cielo como en la tierra. Es ilegal, es muerte a los infantes, muerte a los inocentes. Esa es una maldición que tenemos que cortar. Y tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que interceder, tenemos que declarar proféticamente que eso se desarraiga de nuestra nación. Tenemos que enojarnos. Dios nos da el permiso. Enójate. Como se enojó, como se disgustó Pablo cuando dice que en la ciudad donde él entró, de pronto dice que su espíritu se enardecía. En el texto original lo busqué y dice que se disgustó profundamente Pablo cuando vio cientos de ídolos, vio la brujería y él se disgustó. Y seguramente que comenzó a profetizar contra aquello, comenzó a declarar. Y él comenzó a predicar diciendo, he visto que tienen cientos de ídolos y aún hay una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo dijo, a este es el Dios a quien yo anuncio, creador de los cielos y la tierra. Ese es el Dios todopoderoso. Él comenzó a revocar los ídolos. Y de hecho mucha gente en esa ciudad se convirtió al Señor. Necesitamos cambiar nuestro aspecto. Necesitamos levantarnos porque el Señor dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes.
No solamente sacerdotes para interceder, sino que reyes para poder conquistar aquello que está siendo afectado por la maldición del enemigo. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo que saquemos nuestra voz. Isaías 40, versos 9 y 10, dice lo siguiente: súbete a un monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Somos llamados a subirnos a los montes de autoridad, al monte de la educación, al monte de la política, al monte de la familia. Sube el monte y de ahí comencemos a declarar lo que Dios dice que tiene que ser. Hermano, ¿sabe por qué nosotros somos la corte del cielo aquí en la tierra? Porque somos una autoridad legítima dada por Dios y porque nosotros tenemos las leyes de Dios. Por eso que debemos declarar las leyes, los mandamientos, declarar la buena voluntad de Dios. Esto es necesario porque la Escritura dice que toda la creación tiene un anhelo ardiente y es que esperan que se manifiesten los hijos de Dios. Porque todo está siendo afectado, mis queridos hermanos. Las leyes que van en contra de la familia, el medio ambiente, el ecosistema, la tierra, los mares, el cielo, todo está sufriendo. Todo. Ahí está los trastornos climatológicos. Ahí está el smog, la capa de ozono. Todo está sufriendo. Los animales están sufriendo. Ya no tienen su hábitat. Todo está siendo afectado. Es la desolación. Es por eso que dice en Romanos que la creación toda está con gemidos. Está aguardando. ¿Y sabes por quién está aguardando? Está aguardando por ti y por mí. Créaselo. Está aguardando por los hijos de Dios para traer redención, sanidad, restauración sobre la tierra. La palabra del Señor dice que cuando los justos gobiernan, entonces el pueblo se alegra. Pero cuando dominan los impíos, dice el pueblo sufre. Nuestra nación está sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque están gobernando los impíos. Gente sin temor. Entonces ellos quieren establecer un estado laico, donde no me diga lo que dice la palabra de Dios, no me diga la religión lo que tengo que hacer. No se meta. Respete los derechos de los demás. Entonces la chiquita de 13 años que queda embarazada, ella puede tomar la píldora del día después. Los jóvenes de 13, 14, 15 años pueden usar el preservativo porque así está la cosa, dicen ellos. Entonces nuestros hijos pueden recibir toda esa información diabólica, perversa y pervertida de inmoralidad, de que un chico pueda creer en su corazón de que un niño puede tener dos padres. Necesitamos levantarnos. El diablo no nos puede pasar por encima. Tenemos que tomar nuestro lugar de autoridad. Tenemos que sacar la voz, porque Dios nos va a pedir cuentas. Somos luz y sal en esta tierra. Y si la tierra pierde su efecto, la sal pierde su efecto de sazonar, entonces ¿para qué sirve? Tiene que haber un celo santo en nuestros corazones. No podemos aceptar lo que está pasando. ¿Sabe? Nuestros hijos van a sufrir. Los hijos de nuestros hijos y nosotros vamos a sufrir si no tomamos nuestro lugar en las religiones celestiales para legislar y declarar la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Por eso el Señor nos ha dado las llaves. Se las dio a la iglesia. El Señor le arrebató las llaves al enemigo y le ha puesto sobre nuestras manos, sobre la iglesia. La Biblia dice que Él nos estableció como un real sacerdocio, como un linaje escogido, como una nación santa, como posesión de Dios. Pero ¿sabe por qué hizo eso el Señor? Si tú sigues leyendo, dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Él no te hizo real sacerdocio para que te veas más lindo. No te hizo un linaje escogido para que veas que ahora eres un hijo de Dios. No, lo hizo para que tú anuncies. Ese es el propósito de Dios. Para que declaremos la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos queridos, hay una generación que está despertando. Una generación que está comenzando a entender que va a derribar la fuerza del enemigo. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar, para destruir fortaleza, para derribar argumento, para llevar toda altivez, dice, a la obediencia a Cristo y todo pensamiento a la verdad. Tenemos las armas de Dios y es el tiempo de armarnos con la armadura de Dios. Tomen, dice el Señor, toda mi armadura para que puedan resistir. Y esa palabra resistir no es que tristemente la iglesia comienza a resistir al diablo, que se supone que no tiene más fuerza que Dios, sino que dice resistir, es que está avanzando contra viento y marea. Es una iglesia que no se detiene por nada, que hemos puesto nuestro rostro como de pedernal y estamos avanzando y estamos decretando la palabra y estamos salvando a los perdidos y estamos entrando hasta el mismo infierno diciendo: Jesucristo pagó el precio y todas las potestades fueron desarmadas. Él exhibió públicamente en la cruz todo principado, toda potestad, venciendo sobre ellos. La triste historia es que tenemos un enemigo vencido que tiene más prisioneros a su cargo. Él está vencido. Fue derrotado en la cruz. El mayor problema que Dios tiene con la iglesia no es el diablo. Lo tiene contigo y conmigo. El mayor problema que Dios tiene conmigo soy yo, Marco. Tenemos a un enemigo derrotado, pero lo hemos inflado con malas declaraciones, con un desconocimiento de la verdad, que él, de ser una serpiente en el huerto, ha llegado a alimentarse tanto que termina como un dragón en el Apocalipsis. ¿Quién lo alimentó? Todos, con malas confesiones. Hay un milagro en tu boca, créelo. Hay un poder tremendo. Tú perteneces a la corte del cielo aquí en la tierra y es una corte legal que conoce las leyes de Dios. Este mundo vive sin leyes, sin Dios. Ese es lamentablemente el epitafio: sin ley y sin Dios. Pero nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios. Tenemos que determinarnos y decir: esta ciudad no será conocida por su corrupción, no será conocida por su brujería ni idolatría. Esta ciudad será conocida como la ciudad deseada y amada por Dios. Será la ciudad conocida como la ciudad del aceite de la unción. Vivimos rodeados de olivos. Todo nos habla de que somos esa ciudad. El aceite de la unción está sobre nuestra ciudad. Por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar que esta ciudad va a ser conocida como la fuerza del sol. Tenemos que derribar toda hechicería, todo tipo de tradición ancestral, todo tipo de idolatría que está tratando de cambiar la bendición de Dios sobre nuestra ciudad. El Señor te pregunta hoy: ¿qué te han robado? ¿Qué deshonra has sufrido en tu familia? ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Tómalo de vuelta, recóbralo, ve, persíguelo, búscalo, porque te será devuelto. Abraham, cuando vio en sus días que su herencia estaba siendo amenazada, hermano, por 9 reyes, Dios ya le había hecho mirar: todo esto que tú ves te daré a ti. Y se meten reyes en su herencia a pelear, y es llevado cautivo Lot. Abraham, cuando vio esto, ¿sabes qué hizo? Ese hombre de tienda y altar se vistió de guerrero, cambió su aspecto. Y él armó, preparó, adiestró a los nacidos de su casa, 318. Los equipó. Él se enojó y él dijo: nadie va a tocar mi herencia, nadie va a tocar la tierra que Dios me ha dado. Este es un legado que es para mí y mi descendencia. Voy a sacar fuera al intruso. Él se armó, fue y recuperó
todo lo que el enemigo intentaba robarle. Hermano, necesitamos ese tipo de actitud, esa fe agresiva en el Señor contra el enemigo, para no soltar nada de lo que Dios te ha dado. Es tuyo, te pertenece. Esta ciudad nos pertenece por herencia. El Señor le dijo a Jesucristo: pídeme y te daré por herencia las naciones, dice, y los confines de la tierra como posesión tuya. O sea, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece al Señor. Y si le pertenece al Señor, que es nuestro Padre, entonces te pertenece a ti. Herencia, mis queridos hermanos, te hace ir a la guerra. Te hace pelear por lo que te pertenece. El día en que te encuentres peleando, haciendo guerra, será el día en que hayas comprendido cuál es tu herencia. Si no peleas, no tienes idea de lo que Dios te ha dado. Pero los que pelean, los que están haciendo guerra en el Señor, en el Espíritu, contra la fuerza del mal, es que han entendido cuál es su herencia. Han recibido revelación, que es la posesión que Dios les dio, y peleamos por ella, y no soltamos nada, como ese valiente que se plantó en ese terreno de legumbre, hasta vencer a todos sus enemigos. Necesitas levantarte enojado contra el diablo y decirle: no más, basta, tú no vas a tocar mi descendencia. Mi generación no será maldecida, tendremos la bendición de Dios. Mis hijos y los hijos de mis hijos serán bendecidos por Dios. Y los hijos por nacer también serán bendecidos por Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, está bajo su protección, su cobertura de bendición. Habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Soy de Dios y le pertenezco a Él. Dale un fuerte aplauso al Señor si crees esto. Aleluya. Así es. Tienes que levantar tus manos en fe y decir: Señor, voy a recobrar todo. Voy a recobrar la paz en mi hogar. Voy a recobrar a mis hijos para tu bien. Recobro mi finanza. Recobro mi salud. Recobro el gozo perdido. Recobro las finanzas. Recobro la fortaleza. Recobro la justicia que ha golpeado mi casa. Saco fuera la deshonra, el oprobio. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que plantarte firme, no soltar nada. Abraham lo hizo. Él intercedió por una ciudad perdida. Se puso en el lugar de la brecha. Hermano, estos son días en que vamos a tener que tener la actitud como la tuvo Aarón por orden de Moisés, cuando de pronto se soltó una mortandad por la rebelión del pueblo de Dios. Y Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario en tus manos y corre para ofrecer expiación delante de Dios. Dice la palabra que Aarón tomó el incensario, que representa las oraciones, intercesiones. Tomó el incensario en sus manos y corrió. Hubo un apresuramiento. Hermano, hay mortandad en nuestras ciudades, hay mortandad en la juventud, hay mortandad en la familia, en los matrimonios. Matrimonios están siendo deshechos. Hay jovencitas que se están prostituyendo. Hay miles de jóvenes que están siendo llevados cautivos en la drogadicción. Y tú y yo tenemos que correr con nuestras oraciones y ponernos. Dice que literalmente Aarón se puso entre los vivos y los muertos. Hizo una línea de intercesión diciendo: muerte, no vas a pasar aquí, porque estoy ofreciendo expiación por los pecados del pueblo. Hermanos, tenemos que correr. Este es un tiempo de apresuramiento. Este es un tiempo de mostrar nuestra pasión, nuestra compasión por los perdidos. Hermanos, segundo tras segundo hay un alma que se está yendo de esta tierra. La pregunta es: ¿para dónde se está yendo? Aquí en esta ciudad hay más de 180,000 habitantes. Y estoy seguro que las 3/4 partes no tienen discernimiento del bien y del mal. Hermano, la ciudad espera por nosotros, pero tenemos que ponernos serios con Dios. Tenemos que mostrar una vida íntegra, una vida consecuente con Dios. El diablo no está jugando. El diablo nos odia a muerte. Las huestes malignas quieren destruirnos, pero mayor es el que está en mí. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros.
Tenemos la autoridad del Señor en nuestras vidas. Somos la corte del cielo legalmente establecida en esta tierra. Y lo que digamos será hecho. Tienes que creerlo. Fíjate que cuando David fue al campamento de los israelitas, con esto termino, una de las cosas que dijo fue, cuando estaban allí como en una guerra de mentiras, estaba el gigante Goliat desafiando a los escuadrones de Israel, diciendo, denme a uno. Eso es lo que el diablo dice, quiere dividirnos, parcelarnos. Estaba todo un escuadrón de guerreros, pero los dividió y le dijo, denme a uno. Así que cada uno quedó independiente del uno del otro, diciendo, no, yo no. ¿Qué otro? Permisito, dijo Monchito, y todos los demás comenzaron a atemorizarse. Y 40 días, escúchame, 40 noches, el pueblo de Israel sufrió un oprobio, una vergüenza, una deshonra, siendo el pueblo elegido, especial de Dios. Ese pueblo fue anulado, bloqueado, se estancó, se atoró por causa de la intimidación de uno. Era un cabezón gigante, pero era uno. Denme a uno. Escúcheme. David llegó al campamento y dijo, ¿quién va a enfrentar? ¿Quién va a hacer algo en favor del pueblo de Dios? ¿Qué hará el rey a quien venciere a este gigante? Porque habían recompensas. Diga, recompensas. No solamente bendición, recompensas. Y dijeron, el rey recompensará con riquezas. Será libre del impuesto al rey, al Estado. Y se le dará la mano de su hija. Hay todo hay un simbolismo profético que no voy a entrar, que es tremendo. Pero escúchame, ahí estaba David. Dijo, es que no hay nadie quien enfrente a este gigante. Y cuando dijeron todos, no hay nadie. Él dijo, yo lo haré. Ahora mira esto. Por más de 4000 años, el diablo estuvo vociferando. Desde Adán hasta la venida de Jesucristo. El diablo estuvo vociferando como Goliat, trayendo vergüenza, oprobio, escarnio, pecado sobre la raza humana. Hasta que el Señor estaba siendo preparado en el cielo y el Señor Jesús escuchaba todas las palabras del diablo de maldición sobre la raza humana. Pero el hijo de David estaba siendo preparado, por eso que es el hijo de David. Él escuchó los insultos y el padre empacó a su hijo en una semilla para enfrentar al estremecedor. ¿Sabes qué significa Goliat? El que estremece. El diablo estremece, pero con intimidación. Y el Hijo de Dios hizo su aparición en esta tierra y le cortó la cabeza, así como David le cortó la cabeza, lo golpeó en la cabeza, no lo golpeó en el costado, sino que eso fue profético. Jesús en la cruz ofreció su vida, nadie lo mató, él mismo se despojó, él mismo se entregó. Y por ese único sacrificio es que vino a perfeccionar a los santificados que somos tú y yo. Él vino a librar a todos aquellos que estaban sometidos durante toda su vida bajo una vida de esclavitud. El Hijo de David derrotó al estremecedor, al gigante. Hermanos, Él no se quedó en los cielos. Él dijo, no voy a soportar un insulto más. Y Él bajó e hizo algo al respecto. Hermanos, tenemos la autoridad, tenemos el poder del Espíritu Santo para avanzar, para ir tras la conquista, para ir más allá simplemente de unas pequeñas bendiciones que Dios quiere darte. El Señor quiere ponerte en situales de honor, en lugares de autoridad, y que allí tú puedas legislar desde las alturas. Ese es otro tipo de oración, ese es otro tipo de vida en que tú comienzas a experimentar una gloria mayor. Hermanos, yo quiero decirles que hay una generación de Davides que se están levantando con una unción guerrera
y van a mirar su nación y van a decir, vamos a cortar ese reproche de nuestras naciones. Vamos a cortar el reproche sobre nuestra ciudad. No es una ciudad sidática. No, Señor. Vamos a cortar el reproche de la brujería, de la idolatría, del Pachamama. Lo cortamos en el nombre de Jesús. Esta ciudad no es una ciudad de drogadictos. No, ellos van a ser restaurados, redimidos por la mano poderosa de Dios. Y nosotros seremos una casa de refugio para recibir a todos aquellos que están fuera de la casa como hijos pródigos. Amén. Mi generación no va a ser conocida por su corrupción ni por su violencia. Hay cosas que ocurren en una nación, mis queridos hermanos, que traen reproche, vergüenza y deshonra sobre esa nación. Y el Señor está buscando a alguien para que sea removida la corrupción sobre la tierra. Este es un tiempo en que vamos a tener que hacer como hizo Aarón, correr y ponernos ahí en medio. Necesitamos cortar el reproche sobre nuestra casa, sobre nuestras generaciones pasadas. Quizás alguien en tu familia trajo el reproche, hizo algo vergonzoso, alguien provocó una ofensa. Hoy necesitas quitar ese oprobio de medio de tu casa. No sé, quizás fue tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, o tal vez, no sé, tu hermano, tu tío. Hoy necesitas quitar ese oprobio de medio de tu casa, porque ha sido como una maldición y se ha transformado en una iniquidad. Dios está estableciendo su nombre y su bendición vendrá sobre tu generación. Dios está reparando esas generaciones. Pero necesitamos arrepentirnos de la clase de cristianismo que tenemos. Quiero que se ponga de pie, porque luego de esto vamos a orar de una forma poderosa. Y la manera en que Dios dice que puede restaurar y sanar es lo que dice en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14. 2 de Crónicas 7, 14. Y el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y dejaren sus malos caminos, sus malos pensamientos, entonces dice, yo sanaré su tierra. Y mis ojos estarán atentos sobre este lugar, y mis oídos atentos a la oración. ¿Cuántos quieren que su familia sea sanada, restaurada? Quitar el oprobio, la vergüenza, que tú puedas entregarle un legado que Dios ha puesto en tu vida y que esa maldición, que esa ofensa, que esa injusticia, que esa falta de dignidad por algún hecho que alguien hizo en tu familia sea quitada. Hoy tenemos que arrepentirnos de llevar un cristianismo muy liviano, de arrepentirnos por la falta de pasión como lo fue Joás. Tenemos que arrepentirnos de una actitud pasiva, pusilánime. Tenemos que arrepentirnos de un espíritu medroso. Tenemos que arrepentirnos de un espíritu de baja estima, de autoconmiseración. No más. Tenemos que arrepentirnos, volver nuestros corazones a Dios y decir, Señor, sana mi familia. No tengo por qué seguir viendo los divorcios en mi descendencia. No tengo por qué seguir viendo los disgustos, las ofensas y las peleas, las enemistades de mi familia. No lo quiero más. El enemigo de alguna manera ha bloqueado la conexión. Él quiere conectarnos con su poder. Hermanos queridos, escúchame por favor. Cuando el Señor Jesucristo dijo que no se fueran de Jerusalén a sus discípulos y que recibieran, dice el poder, tendrían que esperar allí hasta que viniese sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo. Y Él dijo que recibirían poder. Más que hablar en lenguas. Él no dijo que simplemente iban a recibir el hablar en lengua o que caerían en la unción del Espíritu Santo, que está bien. Pero lo que pretendía y quiere el Señor era que sus discípulos, sus siervos, sus hijos se conectaran con su poder. Y recibiréis poder. Es por eso que cuando el apóstol Pablo fue a predicar, dijo, yo no vengo con humana sabiduría a predicarles.
No vengo con una elocuencia personal. Yo vengo con la demostración y el poder del Espíritu. Necesitamos el poder, porque el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino que en poder de Dios. Y Dios ha puesto autoridad. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, Él dijo: toda autoridad me da de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa autoridad la tenemos tú y yo, porque nosotros habita Jesucristo. Levanta tus manos. Quiero que revises tu corazón, revises tu vida. Revisemos nuestro corazón. Revisa tu familia. Revisa aquellas cosas en que tú has condescendido, has sido complaciente y has permitido. Hay cosas incorrectas que están en tus hijos y tú lo permites. Hay cosas que están incorrectas en tus finanzas y tú las permites. Hay cosas que están incorrectas en tu matrimonio y tú las has permitido. No has estorbado. Hoy el llamado del Señor es arrepentirnos. No tienes que morir antes de ver cumplida las fieles promesas de Dios sobre los tuyos. No te mueras. Que tú digas: Señor, no quiero partir. No quiero partir antes de tiempo. Voy a decir como el apóstol Pablo: he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He tomado la espada del Espíritu. No he soltado nada de lo que tú me has dado, Señor. Ni me voy con todo lo que tú me das, sino que ahora lo estoy legando. Si tengo que partir, lo voy a legar. Porque mis hijos necesitan lo que yo tengo. Ustedes como hijos espirituales necesitan lo que sus padres espirituales tienen. Valórenlo. Valoren a los vasos de honra. Valoren lo que portan. Aprécienlo. Porque ni el más necio mata a sus padres, porque mata su bendición, mata su herencia. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Permite que tu padre te circuncide, es verdad, te va a doler. Pero al momento de ser circuncidado entras en pacto. De otra manera, no vas a quedar con pacto, porque no fuiste circuncidado por tu Padre Celestial, ni por tu Padre Espiritual. Lift your eyes to